Bien. Espero que sea fluido el audio. Muy bien. Voy a cerrar esto y voy a quedarme solamente con el chat. Bien. Muy buenas tardes a todos. Les saluda el profesor Joshua Barbosa. Soy investigador asociado a Tau Relapet, director de la Red Latinoamericana de Pediatría y Neonatología, y actualmente laboro en la unidad de revisiones sistemáticas y metaanálisis de la Universidad San Ignacio Loyola. Gracias a la invitación de Francis, de la SOCEMUNT, de la Universidad Nacional de Trujillo, que me invito para poder hablar sobre el tema de planteamiento del problema de investigación. Esta conferencia luego va a ser compartida a través de redes sociales, así es que sería excelente que podamos, a través incluso de las redes sociales compartidas, podamos responder las preguntas que se van a dar para poder interactuar. Veamos. Voy a poner esto acá porque sí, ya está. Bien. Bueno, la idea de trabajar el tema de hoy sobre el protocolo, el planteamiento del protocolo del problema de investigación, porque es amplio, no se puede fragmentar de manera muy sencilla el tema, ¿no? Porque siempre va acorde, para el planteamiento de un protocolo siempre va acorde la idea, el problema, los objetivos, la hipótesis, y luego puedes determinar la población con la que vas a trabajar, para poder desarrollar alguna fórmula del tamaño de la muestra, etc. Eso es secundario. Lo principal que no se puede desligar siempre es la idea, el problema y el objetivo de la investigación, porque eso es lo que va a dirigir todo el estudio y de hecho es el fundamento por el cual tú vas a discutir tus hallazgos. Una vez que tú planteas tu idea, ordenas tu problema y generas un objetivo, que es lo que quieres, o lo que buscas conseguir respecto al problema, luego vas a contrastar con tus resultados y vas a discutir tus hallazgos. Entonces no se puede fragmentar, no se puede romper la estructura de un protocolo. ¿Bien? ¿Cómo empezamos entonces a desarrollar ¿cómo empezamos a desarrollar un problema de investigación que va a generar futuramente un estudio científico y que culminará, obviamente, con la publicación científica de ese trabajo? Primero es tener una idea y plantear un problema de estudio, ¿no? O sea, empezamos con una idea. Esta idea puede nacer de diferentes escenarios o de diferentes contextos y con diferentes motivos. Por ejemplo, actualmente con este problema mundial biológico que vivimos, que es la enfermedad por SARS-CoV-2 o la enfermedad por COVID-19, nos vemos en la obligación como investigadores a desarrollar estudios que permitan responder o enfrentar a las dudas o incertidumbre que tiene la población y que tiene los decisores clínicos o que tienen los decisores en salud para poder dar iniciativas y mejorar la atención, y mejorar el tratamiento, mejorar la terapéutica de ese tipo de pacientes, ¿no? O poder contribuir a la toma de decisiones políticas públicas, ¿no? O la toma de decisiones en salud, como se conoce. Entonces, la idea de poder plantear un problema surge, como les menciono, de distintos escenarios y motivaciones. Los estudiantes de medicina, la principal motivación de los estudiantes de medicina es la exploración de todo el desarrollo científico a través de la investigación y propiamente la publicación científica, ¿no? Esa es de las principales motivaciones que tienen los estudiantes, es eso, ¿no? Los investigadores o los médicos
que se dedican al desarrollo de la investigación, la principal motivación será poder sustentar sus experiencias clínicas llevadas a la investigación y poder sustentar o fundamentar sus hallazgos, ¿no?, a través de esta publicación. Entonces, los, los escenarios, los contextos, los motivos son distintos para poder desarrollar una idea. Luego de esas ideas esas microideas se van a convertir en un problema en general. Este problema en general puede manejarse bajo una estructura que es conveniente para poder tener un proceso coherente o un desarrollo coherente en nuestro estudio, ¿no? Esta estructura puede estar planteada como variables. Y estas variables pueden estar conformadas con una estrategia denominada pico. Luego lo vamos a ver. Esto ya es dando un panorama general de lo que vamos a ver durante toda esta clase. Bien, una vez que nosotros sabemos o conocemos qué variable o con qué variables voy a determinar el desarrollo de mi estudio, tengo que saber qué tipo de estudio voy a considerar, ¿no? O sea, conocer también los diseños de mi estudio, en el cual yo voy a plantear mi trabajo. Para poder saber o conocer la metodología de mi trabajo, yo tengo que plantearme una pregunta de investigación, conocer los objetivos de investigación y plantearme las hipótesis de mi estudio. Una vez que he planteado metodológicamente mi trabajo, yo tengo que saber qué tanto sé de lo que quiero estudiar. Entonces tengo que empezar a través de este planteamiento o esta idea ya construida, yo tengo que empezar a buscar información, porque tengo que saber cuánto sé del problema. No puedo plantear una idea si es que no conozco o no estoy involucrado en el escenario, ¿no? Entonces, por eso incluso en redes sociales se comentaba mucho acerca de por qué se involucran profesionales no especialistas ahora que todo el mundo quiere hablar de COVID. Bueno, son diferentes perspectivas, ¿no? Hay diferentes participaciones, diferentes puntos de vista, diferentes colaboraciones que permiten a un investigador poder involucrarse en ese tipo de escenarios que no son de su especialidad. Sin embargo, es importante que nosotros sí sepamos o estemos involucrados en el conocimiento respecto al tema de estudio. Por ejemplo, si yo no soy especialista en infectología, pero quiero hacer un estudio sobre COVID-19, entonces tengo que involucrarme en el tema y sobre todo estar asociado a las variables que estoy considerando para estudiar. Por ejemplo, estamos haciendo un estudio que acaba de ser ya aceptado en Próspero para poder desarrollar la revisión sistemática sobre el manejo, o sea, sobre la evaluación y el manejo clínico de pacientes asintomáticos infectados por COVID-19. Entonces, significa que yo, antes de iniciar el desarrollo propiamente dicho de mi estudio, yo tengo que involucrarme en el tema y conocer bastante sobre la variable principal de mi trabajo, que son los pacientes asintomáticos. En este caso sería la población. Bien, entonces yo tengo que saber buscar información médica. Saber gestionar la bibliografía encontrada, porque una cosa es saber estructurar una búsqueda y otra cosa es saber sintetizar esos hallazgos de la búsqueda. Luego voy a redactar mi informe, ¿no? Redactar ya el trabajo una vez que yo he ordenado la metodología, he aplicado lo que he propuesto y he obtenido información o resultados, yo empiezo a redactar mi informe de mi artículo de investigación. En conjunto, voy a sintetizar todas esas ideas, a construir una discusión, ordenar todo el estudio según las normas de una publicación específica para una revista, una editorial, y luego publicarlo, ¿no? Este es un flujo, pues. Entonces, esta diapositiva es un flujo de todo el proceso del desarrollo de una investigación, ¿no?
recordar siempre de que se debe citar los artículos utilizando gestores bibliográficos, recordar siempre que el fin de un desarrollo de investigación es la publicación. O sea, ningún trabajo de investigación no puede culminar, puede no culminar en una publicación. O sea, todo trabajo tiene que publicarse, ¿no? De lo contrario, entonces, ¿para qué se hizo? ¿Cuál es la estructura entonces de un protocolo de investigación? Vamos a tener una estructura general. Empieza con una introducción, materiales y métodos, resultado, discusión y referencia bibliográfica, que esta estructura es un formato de publicación clásico. En el protocolo de investigación, la parte metodológica es crucial porque mediante el planteamiento adecuado y coherente de la metodología, yo voy a saber llevar todo el proceso de investigación y finalmente mis hallazgos o resultados serán coherentes, tangibles, porque han podido ser medidos, discutibles o contrastables, porque pueden replicarse en otros escenarios, y sobre todo me van a permitir a la comunidad científica clínica, porque estamos desarrollando trabajos de investigación científica en medicina, van a poder servir para la toma de decisiones. Ese es el fin. Entonces la metodología es importante. Incluso cuando uno lee un artículo, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado al principio, luego me di cuenta que era un error, que empezamos leyendo el título, autores, introducción, porque resumen, introducción, y nos saltamos el material y método para irnos directamente a los resultados. Ya ni la discusión ni lo leen. Algunos ni siquiera hacen eso, se quedan solamente en el resumen. Eso les digo que estamos mal, ¿no? O sea, tenemos que leer todo completo. Por eso es de que yo compartía mucho con mis compañeros de la sociedad de UCB, les decía de que podemos tener una estrategia de lectura diaria, ¿no? O sea, con un artículo, vas a leer todo el artículo, sí, pero te vas a demorar 1 hora al menos. Para que no te sea pesada esa hora, divídelo en 4 tiempos de 15 minutos. Entonces, los primeros 15, léetele bien la introducción, luego descansas, otras actividades, lo que tengas que hacer, luego los siguientes 15 en otro tiempo, lees todos los métodos, ya vas 15 minutos, y los segundos 15, media hora, luego lees los resultados, ¿no? Con los siguientes 15, bien leídos, y luego la discusión. Y en un día has leído al menos un artículo. La parte metodológica para mí es la más importante, porque si la metodología está mal planteada, ¿cómo crees saber si los resultados que te muestra un estudio son verídicos o son confiables de poder extraer, de poder abstraer la información? O sea, si la información, posiblemente, toda la información que nosotros vemos en revistas, asumimos que son reales y que son correctas. Sin embargo, no lo son. Tenemos que saber verificar y para eso tenemos que conocer muy bien la metodología de la investigación. Porque obviamente los autores pueden omitir o agregar datos que pueden alterar la información. Si uno conoce con la experiencia, con el tiempo y con la lectura constante y el análisis continuo de los distintos trabajos de investigación que se publican, uno va adquiriendo experiencia para poder identificar algunos errores metodológicos que pueden también poner en duda los resultados. El paso previo a la formulación de un protocolo de estudio, como les mencioné, es el planteamiento de una idea, la generación de diferentes variables, la estructura de un problema, el reconocimiento de un diseño, porque te vamos a reconocer con qué diseño voy a trabajar. El diseño es importante saber si es importante porque dependiendo del diseño se va a adecuar un problema. El problema se adecua al diseño. No todos los problemas se encajan con todos los diseños. Por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio, tengo una idea de trabajar un estudio sobre un programa educativo, por ejemplo, he diseñado con mis compañeros de psicología, con mis compañeros de enfermería, he desarrollado un programa educativo, un programa educativo y terapéutico para la depresión en adolescentes, ¿no? Entonces, esto quiero compararlo
con un programa estándar que se da en el Estado, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer o evaluar este tipo de programas distintos en dos grupos distintos de adolescentes, entonces el mejor diseño del estudio es un estudio, un estudio prospectivo. Y como yo voy a tener separados los dos grupos de jóvenes que van a recibir los programas educativos, entonces es mejor hacer un estudio de cohortes, diferente a hacer un estudio de casos y controles, que se podría hacer, pero que no sería efectivo, porque la información que va a ser vertida aquí, los resultados, pueden que sean no adecuados por el diseño del estudio que no fue adecuado. Una vez que conozcan el diseño del estudio, que plantee bien el diseño del estudio, yo voy a proceder a desarrollar los materiales y métodos a utilizar para el desarrollo de todo el trabajo de investigación. ¿De dónde surge la idea? Bien, la idea, bueno, todo el mundo me pregunta, ¿dónde saco información? ¿De dónde planteo un problema? Bueno, la idea de investigación pueden ser de fuentes intrínsecas o extrínsecas. Esas fuentes intrínsecas son la experiencia, la incertidumbre, la cotidianidad. ¿En qué sentido? Yo soy un médico clínico, un médico que trabaja en un hospital, que atiende constantemente pacientes, y por ejemplo, ahora, los infectólogos plantearon, ¿no? Las sociedades de infectología, las sociedades de medicina interna, plantearon la idea o propusieron la idea de tratar a los pacientes con COVID actual con hidroxicloroquina y acitromicina, si es que era necesario. Entonces, de este grupo de médicos nace una idea de poder hacer un estudio de revisión sistemática de si la hidroxicloroquina es agregada a la acitromicina, es efectiva en ese tipo de pacientes con COVID-19. Entonces, esa idea se generó a través de la experiencia. Los médicos saben que la hidroxicloroquina sí puede tener cierta respuesta en este tipo de pacientes y propusieron hacer el tratamiento, y por otro lado se armó la idea de investigación. Las fuentes extrínsecas son publicaciones, bases de datos o incluso conversaciones. Tú vas, por ejemplo, a un congreso, en un congreso, la conversación directa, pues la conversación científica, vamos a ponerlo así, puede dar ideas, ¿no? Uno va a un congreso, pues a aprender, obviamente, si es que para eso va. Uno va a un congreso y escucha un tema nuevo, le pareció importante, hizo un apunte y regresa a su lugar con una nueva idea. Pues ahora, mira, he escuchado de que para el COVID-19 hay un segundo tratamiento, por ejemplo, ahora con los pacientes que tienen problemas cardiovasculares, ¿no? La utilización, por ejemplo, de inhibidores de la angiotensina tiene relación con la mejoría de los con la mejoría clínica de los pacientes con enfermedades cardiovasculares, en este caso hipertensión arterial crónica, la utilización de inhibidores de angiotensina 2. Esto lo escuché en un congreso, ahora regreso a mi casa con esta idea, planteo esa idea a través de esa fuente, ¿no? Entonces, recomendación. Ya les había hablado, pero incluso lo publiqué en el Facebook, de que si ustedes quieren tener ideas de investigación, si son estudiantes y van a clínica, entonces pueden que desde ahí salga una idea de investigación en diferentes diseños, incluyendo reportes de caso. Si no, siendo estudiantes, la mejor fuente de información para poder tener ideas de investigación son las publicaciones científicas. ¿Qué quiere decir? Utiliza aplicaciones en donde diariamente te llega al celular, por ejemplo, en la aplicación Researcher, que llega al celular, que yo veo todos los días, por ejemplo aquí, yo veo todos los días que llega a mi celular nuevas publicaciones específicas, ¿no? Por ejemplo, en COVID-19 o por ejemplo en prematuros, etc. Yo lo que hago es, si es que yo ya tengo más tiempo ahora disponible,
me di cuenta que hay un estudio interesante y propongo una idea de hacer. En este caso yo trabajo haciendo revisiones sistemáticas y la idea de hacer un estudio, por ejemplo, que hoy día leí, veamos, a ver, a ver. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero saber si la hipomagnesemia en recién nacidos es un factor de riesgo para mayores secuelas en la encefalopatía hipóxico-isquémica en niños con hipotermia corporal total, o sea, en niños que han desarrollado encefalopatía que se somete a hipotermia. Quiero saber si la hipomagnesemia en recién nacidos pues, empeora el cuadro. Para eso haré un estudio, ¿no? Y determinaré si es que la hipomagnesemia es un factor. Yo puedo hacerlo a través de un estudio observacional, en los casos que veo en la unidad de cuidados intensivos neonatales, yo puedo ver si es que la hipomagnesemia en niños a los que se someten a hipotermia corporal total para mejorar el estado de encefalopatía hipóxico-isquémica, quiero saber si es que en estos niños la hipomagnesemia empeora el cuadro o simplemente no hace nada. Y voy a comparar, pues voy a comparar dos grupos. Entonces, vos solamente voy a observar. O puedo hacer una revisión sistemática, ¿no? Puedo hacer una estrategia de búsqueda en donde todos los estudios que han publicado acerca de la hipomagnesemia en niños en recién nacidos con encefalopatía hipóxico-isquémica sometidos a hipotermia, y voy a sacar de todos estos estudios a través de un proceso en grupo, voy a desarrollar una idea general y diré, pues efectivamente la hipomagnesemia es un factor de agravante, un factor de riesgo mayor para el empeoramiento clínico, ¿no? De los niños con encefalopatía hipóxico-isquémica que se someten a hipotermia. Entonces, es una idea, ¿no? Y esas ideas nacen de ahí. No hay otra forma. Los aspectos clínicos, diagnósticos, el tratamiento, el pronóstico o la situación general de salud también me puede dar ideas, ¿no? Por ejemplo, un aspecto clínico, retinopatía por ventilación asistida. Yo quiero saber si es que la ventilación asistida en el neonato puede generar retinopatía en la prematuridad. Un diagnóstico, por ejemplo, ¿no? Enterocolitis necrotizante o necrosante. Por ejemplo, tengo un reporte de caso, ¿no? El tratamiento, ¿no? Por ejemplo, el paracetamol y metamizol en la fiebre sin foco en niños, ¿no? Niños menores de 5 años. Yo quiero saber si, por ejemplo, el paracetamol, comparado con el metamizol, es mejor para mejorar la fiebre sin foco en niños menores de 5 años. Y aquí puedo yo hacer un estudio observacional, o puedo hacer un ensayo clínico, o puedo hacer un estudio de revisiones sistemáticas, etc. Un estudio pronóstico, por ejemplo, en icteris arlequín, en el recién nacido. Yo quiero saber cuál es el tiempo de supervivencia, hacer un estudio de supervivencia de los niños con icteris arlequín en el Perú, por ejemplo, ¿no? La situación de salud, por ejemplo. Situación de salud que es normalmente este tipo de estudios sirven mucho para la salud pública, ¿no? O en áreas específicas, pero sí, pero con un impacto muy interesante. Me gusta mucho en ese tipo de estudios. Por ejemplo, los conocimientos sobre técnica de lactancia materna, ¿no? Por ejemplo, los conocimientos sobre técnica de lactancia materna mejoran, no sé, veamos, el índice de masa corporal en los niños, ¿no? O sea, si la madre conoce bien las técnicas de lactancia, ¿puede influir esto en el progreso del índice de masa corporal de su niño? ¿No? Hay varios factores que pueden estar influenciados, ¿no? Por ejemplo, el factor económico, eh, por ejemplo, la edad al nacer del niño, la edad gestacional. ¿No? Un niño prematuro, obviamente, por más que lacte, va a tener siempre un peso menor al de un niño a término. En fin, no sé. Las ideas nacen o sea, hay un montón de fuentes de poder obtener ideas, ¿no? Hasta aquí, ¿hay alguna pregunta? Allá, Rodolfo. Ya, voy a mandar, la aplicación se llama Researcher. Es esta, no sé si la pueden ver, es una aplicación, no sé si la pueden ver, pero es una aplicación, a ver, tiene este logo, no sé si se podrá ver.
tiene este logo. Ustedes entran al App Store y lo pueden descargar de ahí. Y ahí ustedes programan, ¿no? A ver, me pregunto, ¿sí me pueden escuchar, verdad? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Oh, hay 57 personas conectadas. ¿Alguien me ha escuchado? Ya. Entonces, ¿alguna pregunta? Uf, bien. Respecto, bueno, Rodolfo, te contesto. Revistas hay un montón, dependiendo de la especialidad o dependiendo por ejemplo, para enfermería hay múltiples revistas, ¿no? Si pueden ver mi pantalla, mi pantalla, yo les recomiendo hacer lo siguiente, si es que pueden utilizar la aplicación para que les llegue diariamente sus las publicaciones por revista, porque la aplicación es muy, muy interesante, véanla. Pero si ustedes quieren obtener directamente información, por ejemplo, ven mi pantalla, ¿verdad? Pueden ver mi pantalla, ¿no? No, 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 Juan Atencio, no, la aplicación es gratuita, totalmente gratuita. Ya, entonces van a entrar. Ya, vamos a entrar a la web. Le voy a copiar ahorita el link. La aplicación se llama Researcher. La pueden encontrar en la App Store o en la Play Store. Y en la web es researcher-app.com. Ya, miren, entren en la página Saimago, Journal Ranks. En esta página van a poder encontrar todos los rankings de las revistas, ¿no? Todos los rankings de las revistas. En la web empieza así. A ver, vamos a ver. La web empieza así, ¿no? Entonces ustedes lo que deben hacer es agarrar, entrar, ¿no? Explorar ranking de las revistas por especialidad, ¿no? Por ejemplo, mi especialidad es pediatría y neonatología. Entonces, mi interés principal como investigador es esa área. Otras áreas en las que colaboro solamente no son de mi interés principal, pero yo puedo explorar qué otras revistas. ¿Para qué me va a servir esto? Para saber qué revistas están en el ranking. Eso es para contestarle a Rodolfo, ¿no? Por ejemplo, en enfermería está Nursing y me va a dar todas las revistas. Miren, si te das cuenta, me da la categoría Nursing, que es la categoría de enfermería, de todas las revistas de enfermería, y me puede dar incluso categorías asociadas a la especialidad. En ese caso, categorías de enfermería, como por ejemplo, cuidados especializados, evaluación y diagnóstico, planes de cuidados, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí están todas las revistas de enfermería. Eso es si es que tú quieres conocer únicamente revistas específicas de enfermería. Porque revistas clínicas que incluyen enfermería también hay diversas, ¿no? En la aplicación, Researcher que les acabo de compartir, tú puedes programar qué tipo de revista quieres visitar, ¿no? Incluso poner filtros de palabras para específicamente ir a las revistas que publiquen con ese tipo de palabras clave. Entonces, es interesantísimo. Muy bien, para no salirme de la clase, a ver, ¿qué más? Me preguntaron, ¿existe un método para definir si mi idea es relevante? Obvio, lo vamos a ver luego, y la estrategia FINER. Mira, todas las ideas son relevantes.
todas las ideas de estudio son relevantes. Pero uno, tiene que ser coherente, y además tienes que saber que no va o sea, que tu idea va a sumar información a través de la información, va a sumar información, disculpa, a través del aporte que tú vas a dar con él. Esa es la relevancia final, ¿no? O sea, a ver, yo te pregunto, ¿cómo un estudio sabes que es relevante? ¿Qué significa relevancia? Que es importante, que aporta, o sea, que va a aportar información a la literatura actual, que va a agregar datos o que va a contrastar información. Pero si el estudio no va a aportar nada más, ¿no? Como por ejemplo, si yo quiero hacer, si ya se sabe que, a pesar que la evidencia no recomienda la hidroxicloroquina, se hacen estudios sobre la eficacia de la hidroxicloroquina, es en un caso, en un escenario distinto, porque obviamente se tienen que seguir haciendo estudios. Supongamos, vamos a ver el tema de la hidroxicloroquina. Vamos a ver, supongamos, se está haciendo mención de que los corticoides, por ejemplo, los corticoides deben utilizarse en los pacientes con COVID-19 porque los corticoides ayudarían a disminuir el tiempo de hospitalización. Ya. Pero los efectos adversos son mayores. Si tú tienes un estudio que está diciendo, si ya se sabe que los corticoides no se van a utilizar, y tú tienes un estudio que acabas de hacer que dice que los corticoides no se van a utilizar, ¿para qué lo vas a hacer si ya se sabe? O sea, no vas a aportar nada, excepto que tú hayas comprobado dentro de tu estudio que los corticoides efectivamente son o mejoran el estado del paciente. Si no, lo contrario, no. Es complejo, pero de todas maneras la relevancia no significa que el estudio se pueda hacer o no, sino que cuánto aporta el estudio. Francis dice, ¿cómo puedo saber que mi diseño es mejor o correcto a cada idea de investigación? Ya, a ver, no existe una idea o un diseño mejor que otro. Eso tenemos que tenerlo claro. El diseño está en función de la capacidad del investigador para hacerlo. Digo capacidad porque muchos investigadores, por ejemplo, no pueden hacer ensayos clínicos, que es lo más complejo. Uno, dos, no podemos, como le dije, establecer qué diseño es mejor, porque en realidad todo estudio aporta una idea a la evidencia. Todo estudio, o debería aportar una idea a la evidencia. Hay jerarquías, sí, pero no jerarquías en función de la importancia, sino jerarquías en función del nivel de evidencia. No significa que uno es más importante que el otro, sino que uno da mejor aporte a la evidencia científica y por lo tanto mayor aplicabilidad para el momento de tomar decisiones clínicas. Eso es muy importante. ¿Cómo saber que mi diseño es el óptimo? Debería ser la pregunta, ¿no? ¿Cómo sé que mi diseño sí pertenece a esto? Obviamente tú tienes que conocer qué tipo de variables quieres medir. Luego lo vamos a ver eso, ¿ya? Pero ¿qué tipo de variables quieres medir? Yo quiero saber, por ejemplo, el nivel, en este momento, si el nivel de depresión en los estudiantes de medicina, su ejemplo, está asociado con el aislamiento, ¿no? O sea, yo quiero saber si el aislamiento puede ser un factor de riesgo para el desarrollo de depresión en estudiantes de medicina que no pertenecen al lugar en donde se quedaron en cuarentena, ¿no? O sea, los estudiantes migrantes, estudiantes que vienen de otros lugares y que quedan en un lugar de residencia por estudiar. Yo quiero saber si este aislamiento es un motivo para que ellos desarrollen depresión. Entonces, yo en este momento necesito aplicar dos encuestas, nada más. Una encuesta de depresión, saber que obviamente no tienen depresión o que no presentaban depresión anteriormente por otros factores, y que si son migrantes o no. Y yo puedo saber entonces de esta manera, de manera inmediata, o sea, a nivel, en un diseño transversal, si es que el aislamiento está asociado al desarrollo de depresión en estudiantes que son migrantes, ¿no? Entonces, yo puedo hacerlo como casos y controles, también puedo hacerlo como casos y controles, pero para eso yo tendría que esperar un tiempo a que pase la cuarentena y saber que después de la cuarentena los estudiantes
desarrollaron depresión, hacer la pregunta a estudiantes que desarrollaron, o sea, con depresión y estudiantes que no tienen depresión, y evaluar si es que el hecho de que no haya factores agravantes y que solamente estén asociados a la cuarentena y que además sean migrantes, puede hacerse un factor de riesgo asociado a esta depresión actual que presentan, ¿no? Es un caso sin control. Cohorte, no podría ser un cohorte en este estudio. ¿Por qué? Porque no, obviamente que si yo tengo un indicio o una evidencia de que el aislamiento en migrantes puede provocar depresión, pues no voy a dejar que pase depresión en estos estudiantes. No sería ético. No sería ético porque yo sé que la cuarentena, yo podría como investigador tomar medidas en lugar de esperar a que tengan depresión. En fin, como te digo, para poder saber que mi diseño de investigación es óptimo para mi trabajo, yo tengo que saber o conocer qué variables quiero medir. Si yo quiero medir una evidencia inmediata, es mejor hacer un estudio transversal, siempre y cuando el desenlace que yo quiero o que yo estoy observando y el factor de riesgo que estoy considerando pueda medirlos en el momento. Si yo quiero conocer si unos factores de riesgo que tengo aquí en este momento como idea pueden generar un cambio futuro en la población, entonces es mejor hacer un estudio de cohorte. Pero por otro lado, si yo tengo un grupo de sujetos en una población en específico, o ¿no? en un grupo de pacientes tengo un desenlace específico y que quiero evaluar cuál pudo haber sido el factor de riesgo asociado, porque ya estoy presentando o estoy viendo que hay presencia de la enfermedad, entonces yo haré un estudio de casos y controles, ¿no? ¿No? Por ejemplo, en los pacientes en los pacientes obesos, por ejemplo, en los pacientes obesos que sean obesos y asmáticos, ¿no? Quiero saber si la obesidad y el asma es un factor de riesgo para el empeoramiento clínico de COVID. O sea, los pacientes que desarrollen COVID y que además sean obesos y que además sean asmáticos, ¿no? Es un Joshua, por ejemplo. Un Joshua, ¿no? Yo soy obeso, soy asmático, chaval. Entonces, yo quiero saber si estos pacientes con obesidad y con asma puede ser un factor de riesgo agravante para el empeoramiento clínico de COVID. Entonces yo tengo que considerarlo primero. Los pacientes ya tienen COVID, ¿no? Ya tienen COVID. Ojo, toda la población con pacientes con COVID y que tienen agravamiento clínico y que no tienen agravamiento clínico. Y de este grupo de pacientes saber con agravamiento clínico y sin agravamiento clínico, a este grupo de pacientes yo tengo que saber si son obesos y asmáticos o si no son obesos y tampoco asmáticos. O por otro lado, a los pacientes que no tienen agravamiento clínico, quiero saber si son obesos y asmáticos o no lo son. Ese estudio únicamente se puede hacer a través de un estudio de casos y controles. Porque un estudio de cohorte, obviamente, bueno, aunque se podría hacer, pero no sería un estudio óptimo, ¿no? Porque no podrías obtener los datos. Obviamente que si tú tienes un paciente con obesidad y asma y sabes que es un factor de riesgo porque ya has encontrado indicios de estos estudios, lo que vas a hacer es tomar las medidas inmediatas en cuidados intensivos antes o anticipándote que haya agravamiento clínico. Si te haces un estudio de cohorte, podrías tener mucho sesgo, ¿no? Por la metodología. A ver, Diego Beltrán dice, para conocer más revisiones temáticas, ¿nos puede recomendar algunos libros? Diego, claro, pues hay un montón. A ver, yo les pasé, creo, a los alumnos de SOCIEM UPAO, disculpen, a SOCIEM Vallejo, les pasé un enlace para que se unan al grupo TAO a través de Facebook. Y ahí estoy subiendo todas las referencias temáticas. O sea, hay un montón, o sea, hay un montón. Libros hay un montón. Y les pasé, creo, un libro, si no me equivoco. Pero únanse al grupo, ¿ya? Únanse al grupo para que puedan descargar los libros que he subido ahí y puedan leer un poco más, ¿no? Si quieres saber más revisiones temáticas, tienes que leerte el manual Cochrane. Ahorita los voy a compartir. El manual Cochrane. Si lees el manual Cochrane, a ver. A ver. Permitir que los... No puedo mandar no puedo mandar archivos.
El grupo Tau. Deme un momento, a ver. No puedo guardar, no puedo mandar archivos. ¿Por qué? Qué raro. No se puede mandar archivos. Voy a ver por qué después. Bien. El manual Cochrane. El manual, lo he subido el manual Cochrane al grupo Tau. Después lo ubiqué. A ver, ¿qué más me dicen? Vamos rápido, vamos acabando rápido. Para comparar tratamiento médico versus quirúrgico sería un... Bueno, no entiendo tu pregunta. Para comparar tratamiento médico versus quirúrgico sería mejor una cohorte, dependiendo del... ¿Qué quieres comparar, no? O sea, si tú quieres comparar un estudio, un tratamiento médico versus quirúrgico, sabiendo que puedes tener una heterogénea en cualquiera de los grupos, es mejor no hacerlo, es mejor no hacer una cohorte, ¿no? Mejor hacer casos y controles. Luis Miguel Elguero dice, casos y controles es un diseño complejo. Me refiero a las condiciones para realizar los apareamientos, por ejemplo. ¿Por qué debería ser complejo, no? Los apareamientos lo puedes aparear por edad, lo puedes separar por sexo, lo puedes separar por condición sociodemográfica, cualquier condición clínica, lo puedes separar por... ¿no? ¿Por qué tendría que ser complejo, no? El apareamiento es parte del muestreo, ¿no? ¿Por qué tendría que ser complejo? ¿Cómo dijo que se llama el grupo? Tau. Por dos. ¿Qué significa por dos, por favor? ¿Cómo elijo esas condiciones? Tienes que plantear bien el estudio primero, ¿no? O sea, ¿qué es lo que quieres saber para poder aparear? ¿Por qué querrías tú aparear una variable, ¿no? Porque si tú estás apareando es porque significa que estás conociendo o anticipando una condición o anticipando una hipótesis, disculpa, ¿no? Entonces, este parámetro de variables tiene una justificación, ¿no? Por ejemplo, la población, las características de la población. Entonces, por ejemplo, yo quiero hacer un estudio sobre los factores de riesgo asociados a COVID-19 y lo voy a parear por sexo, ¿no? O lo voy a parear por edad. Entonces yo solamente voy a empezar a quedarme con las edades estratificadas. O sea, las condiciones para poder aparear son distintas. Tiene que ver más que todo con principios estadísticos, ¿no? Porque es parte del muestreo. ¿Qué más? Bueno, ¿cómo puedo continuar entonces? ¿Más preguntas? Uh-huh. Así es, Luis Miguel, ¿no? Para poder eh, condicionar el apareamiento tienes que saber qué es lo que quieres medir primero, ¿no? Una vez que tú sepas qué es lo que quieres medir y saber comparar, tú puedes aparear, porque tienes que justificar por qué estás condicionando esas variables, ¿no? Puede sesgarse la información. ¿Qué tiene que ver los diagramas de causalidad en un diseño de estudio? Bueno, no viene el tema, pero a ver, ¿qué tiene que ver los diagramas de causalidad en un diseño? Porque con los diagramas de causalidad tú puedes establecer cuáles son los factores asociados directos al efecto, ¿no? Hay factores asociados a un desenlace en específico, pues pueden haber factores que puedan generar alguna confusión, o sea, pueden ser confusores y que tú tienes que considerar para poder evitar tomar la información de las variables que consideras confusoras que pueden alterar la información de tu desenlace, ¿no? Entonces, el diagrama de causalidad te permite establecer cuáles serían los factores asociados directamente al desenlace y poder medirlos, ¿no? O sea, con una vez identificados estos factores, poder medirlos. Los diagramas de causalidad son importantes para el desarrollo de un desarrollo metodológico de los factores asociados en un estudio observacional, por ejemplo, ¿no? Con esos factores, con este diagrama de causalidad, tú estableces esos factores y con estos factores tú sabes qué vas a medir
en la población. O sea, ¿qué variables vas a utilizar para poder medir la asociación a un desenlace específico, ¿no? En cuanto al puntaje en SciMago, ¿cómo consideras si una revista es buena o mala? Mira, no hay revistas malas. Toda revista que esté en SciMago debe ser buena. Pero hay excepciones. No va la revista. O sea, ninguna revista es mala. Que estén, al menos eso se debería suponer. Hay publicaciones malas que se les escapa a los editores, ¿no? O sea, ya se vio con esta publicación, por ejemplo, del editor Ciclorquina. El mismo editor es parte del estudio. Entonces, eso te deja mucho, ¿no? Mucho hablar. Hay obviamente mucha influencia, ¿no? Por la industria. Bueno, no podríamos hablar de eso en estos momentos, pero mira, no es que una revista sea buena o sea mala, simplemente es cuestión, no lo quiero decir así, ¿no? O sea, es que lo que pasa es de que hay revistas que tienen mayor ranking que otras. Y ese ranking está en función de la cantidad de citaciones. Obviamente que las personas que más investigan, que más publican y que más lo citan, publican en revistas que son más citadas, más con mayores números de publicaciones y que tengan mayor visualización. Hay revistas que están en los cuartiles más bajos o revistas que tienen el peor rango de citaciones, pero eso significa que sus publicaciones sean malas, ¿no? Simplemente no lo citan. Es cuestión de marketing, es cuestión también de idioma, ¿no? Obviamente las revistas en idioma, en español, no van a ser tan citadas como las revistas en inglés o en portugués, ¿no? Las revistas en portugués también son pocas, a diferencia de las revistas en habla inglesa, pero tiene que ver mucho con eso, ¿no? Hay revistas en inglés que también son Q4, ¿no? Y eso no significa que sean malos. Bien, ¿puedo continuar? Bien, vamos, seguimos entonces. Bien, aquí hay otra idea, ¿no? Aquí hay otra forma de poder generar ideas en investigación, en función de las prioridades, ¿no? Ahora, obviamente, las prioridades van a cambiar. Por ese tiempo de cuarentena, las prioridades de investigación pues, van a dar un salto, ¿no? Porque en este caso, las enfermedades infecciosas, que no están aquí, sino están como infecciones respiratorias, ¿no? En este caso, la infección por COVID es una prioridad de investigación. De hecho, el CONCITEC está financiando a investigadores que propongan ideas de investigación de diferentes aspectos, sobre todo en tecnología, para dar frente al coronavirus. Las prioridades de investigación hasta el 2021 son la mortalidad materna y perinatal neonatal, malnutrición y anemia, salud mental. Estas estrategias de establecer prioridades nos pueden dar a nosotros también una idea de saber en qué línea voy a poder trabajar, ¿no? Estas son prioridades de investigación de otro país. En este caso, si no me equivoco, es de Colombia. De Colombia. Bien. Entonces, empezamos con una idea, formulamos un problema y con ese problema estructuramos una estrategia, ¿no? Una estrategia. Esta estrategia, ¿para qué nos va a servir? Para saber sobre quién, qué y qué es lo que voy a obtener en investigación. Sobre quién es la población, qué es la intervención o los factores asociados a o factores de riesgo, y el desenlace, que sería qué es lo que yo quiero obtener, qué es lo que quiero buscar, qué es lo que estaba buscando o qué es lo que estaba esperando buscar. Esta estructura me va a ayudar a poder formular una pregunta, porque el problema nace directamente de la idea, pero la estructura de un problema me va a permitir generar un objetivo específico que es el desarrollo de todo el problema de investigación, ¿no? Bien, entonces planteo el problema, planteo mi pregunta, evalúo si es coherente, porque hay preguntas que no son coherentes, hay preguntas cuya estructura es buena, es adecuada, pero en la realidad no se puede dar, no se puede hacer. Por ejemplo, si yo que estoy aquí en cuatro paredes, yo planteo hacer un estudio sobre
hacer una prueba molecular de COVID-19 sobre el SARS-CoV-19 es imposible porque no es coherente con mi realidad, no es coherente con... Yo soy un investigador que se dedica a hacer estudios en oficina. Revisiones sistemáticas y metaanálisis no se tiene que hacer necesariamente en un laboratorio. Entonces yo no puedo plantear una idea experimental porque no estoy en un laboratorio, ¿no? Entonces tiene que ser coherente con la realidad, coherente con la realidad del investigador, o sea, coherente con quien investiga, coherente con mi conocimiento. Yo no puedo hacer, por ejemplo, un estudio de, veamos, a ver, el metaanálisis, ¿qué es lo que me falta? Por ejemplo, resolver en este momento o plantear un análisis de metaanálisis en red. O sea, yo sé analizarlo, sé interpretarlo, sé discutirlo, pero no sé digitarlo. O sea, no podría jalar las bases para metaanalizar en red, porque no lo sé. Entonces, yo no puedo plantear algo que no sé. Pero si estoy reunido con un equipo de investigadores que sí conoce, entonces sí es posible plantearlo. Bien. Plantear el problema. Vamos a plantear un problema. Vamos a generar una idea, vamos a transformar esa idea en variables y vamos a formular nuestra pregunta, ¿no? Estas variables van a tener la estructura pico. ¿Qué es la estructura pico? Ya la hemos visto cuando hemos hablado búsqueda de investigación. Es la población, la intervención, el control y el desenlace o el outcome. Sin embargo, en nuestras bases de investigación debemos aprender de que principalmente vamos a plantear ideas en función de la población, de una exposición o factor de exposición o factor de riesgo y un desenlace o resultado que es lo que se espera obtener en función de un tiempo definido. Por ejemplo, bueno, ¿cuáles van a ser estos sucesos o escenarios en los cuales se va a poder generar una pregunta de investigación? Por ejemplo, yo quiero saber la incidencia y prevalencia de condiciones, eso es conocer o considerar una idea en función de una frecuencia específica, o saber la asociación, es decir, he identificado algún factor de riesgo, ¿no? Por ejemplo, ya vimos el factor de riesgo de asma y obesidad frente al empeoramiento clínico de COVID. El diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, estamos viendo que las pruebas moleculares versus pruebas rápidas, cuál es más efectivo, si es que es efectiva hacer la prueba en asintomáticos o solamente en sintomáticos, etc. Hay diversos sucesos que me van a permitir poder generar o plantear una nueva idea de investigación. ¿Cómo operativizo la pregunta? Esto viene ya aquí lo bueno, ¿no? Vamos a clasificar nuestras variables, ¿no? Nuestras variables van a ser categorizadas. Ya hemos visto una estrategia, que es la estrategia PICO, ¿no? Luego yo tengo que conocer la relación entre esas variables. O sea, por ejemplo, ¿cuál es para conocer la frecuencia, ¿no? ¿Cuál es la relación para saber si es que una variable está relacionada a otra? Normalmente, cuando uno va a investigar, uno propone dos estructuras de un estudio. Uno es qué es lo que quiere investigar, y lo segundo es sobre quién lo quiere investigar para saber qué va a generar esto primero. O sea, encontrar la causalidad. Eh, digámoslo así, porque en realidad la causalidad de algo no es tan absoluta, ¿no? O sea, si algo se está sucediendo en este momento, por ejemplo, el empeoramiento clínico de COVID, no está asociada únicamente a dos factores, como obesidad y asma, ¿no? Sino que puede haber otros factores asociados. Sin embargo, la participación de estos dos factores es un factor agravante, porque si no lo estuvieran, el paciente probablemente no tuviera esa gravedad, o tuviera otro nivel de gravedad. Entonces yo quiero conocer una relación. Esta relación o esta asociación es netamente relativa, no es absoluta. No significa que si esos dos factores ya no lo están, no va a haber agravamiento clínico. Va a haber, pero en otra medida. Y bueno, finalmente encontraré la lógica de la pregunta de investigación, ¿no? A través de la determinación de un factor de exposición, el desenlace, la población, el lugar y el tiempo. Esta pregunta es importante porque esto nos va a llevar a saber a conocer dónde lo voy a realizar, en qué momento, ¿no?
la coherencia de la pregunta, ¿no? Ya las había mencionado. O sea, después llamamos definer, pero la coherencia es muy importante, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? No, me refiero a coherencia no solamente en cuestión de que la pregunta o la relación de la variable sea obvia, sino coherencia en el sentido del investigador, en el sentido del conocimiento, en función del equipo. O sea, tiene que haber coherencia. No puedo yo reunirme con un grupo si yo soy estudiante de medicina y me reúno con otro grupo de estudiantes de medicina que tampoco conoce de la metodología adecuada de investigación, ¿qué tipo de estudio puedo proponer? Si ninguno conoce, no va a haber un desenlace, no, una información o un resultado de una investigación adecuada, porque no hubo experiencia. Entonces, debe haber coherencia en el equipo, ¿no? Coherencia en el trabajo, coherencia en la autoría, coherencia metodológica, en fin, ¿no? Y finalmente la factibilidad. O sea, yo tengo que evaluar la factibilidad de mi idea, aquí viene la relevancia. O sea, quiero saber si estudio es factible de hacer. Si cuento con los recursos humanos, económicos, cuento con los recursos, en este caso, documentales o de gestión, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un estudio sobre pacientes directamente, obviamente, por ejemplo, no puedo hacer un reporte de caso de la mortalidad en Trujillo, porque ya se sabe quiénes pacientes están muriendo. Si hago un estudio de reporte de caso, el familiar me va a denunciar, porque obviamente va a saber que se trata de su paciente. Y se está exponiendo, se está vulnerando a pesar de que no se hable directamente el nombre, ¿no? O sea, en Trujillo hay pocos fallecidos y tenemos que tener en cuenta que si se publica un diseño, un estudio, puede agravar o puede vulnerar la identidad del paciente. Van a saber que es esta persona. Entonces, por ende, el estudio no es factible, ¿no? Es interesante, si el estudio es interesante es porque tanto el tema, el método y los resultados son de interés tanto para el equipo como para la gente que va a leer el estudio. Si tú publicas sobre COVID, obviamente va a ser interesante. De acá a un tiempo ya no va a ser interesante, ¿no? Si es novedosa, ¿no? Aquí viene también lo bueno. O sea, si tú publicas un estudio sobre COVID, el hecho de que sea novedoso implica de que va a aportar, necesariamente va a aportar. O sea, que sea inédito. Bueno, respecto a ser inédito, eso es un poco discutible porque yo puedo hacer o replicar un estudio. Por ejemplo, estamos haciendo un estudio sobre la depresión y ansiedad en profesionales de salud. Esto ya se hizo, se acaba de hacer en Japón y se ha publicado en la revista JAMA. O sea, se ha publicado en la revista y lo que nosotros estamos haciendo es una réplica del estudio. Entonces, no es que no sea inédito, se está haciendo una réplica para poder hacer o evaluar el impacto en la depresión y ansiedad en estos profesionales. No es que no se pueda hacer, se puede hacer. Obviamente obviamente el abordaje, la discusión, los resultados tienen que ser o van a ser totalmente distintos, ¿no? Pero la idea me ayudó a mí a poder generar. Es novedosa, claro, porque en mi contexto no se ha realizado todavía, ¿no? Y va a ser relevante, obviamente, porque va a poder aportar al conocimiento, va a poder aportar a la toma de decisiones, va a poder aportar a mejorar la calidad de trabajo de los profesionales de salud, ¿no? Con que sea ético también es importante, obviamente, porque un estudio tiene que ser basado en el mayor rigor ético, ¿no? O sea, tiene que tener una buena práctica clínica o una conducta responsable de investigación. O sea, eso ya es inherente al investigador. Todo investigador debe conocer que no puede falsear datos, no puede agregar, no puede quitar datos para que su resultado de discusión sean, pues, buenos, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya empezamos con los ejemplos. ¿Están despiertos todavía? ¿Qué hora es? Son las 6. A ver, veamos. ¿Dónde estamos? Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Porque ya vamos a empezar los ejemplos. A ver, si no me equivoco, hay puros ejemplos de aquí. Sí, ya, hay puros ejemplos. Y hay unos objetivos, ¿ya? Pero esto es muy sencillo. Bien, ¿están despiertos? ¿No estamos entonces? Bien, voy a continuar. Factores asociados a velocidad de marcha
en adultos mayores de un distrito de Lima. Yo quiero, vamos a lo que hacer es determinar la pico. O sea, quiero saber cuál es la población, la exposición y el desenlace. Por ejemplo, la población son los adultos mayores, ¿no? Se ve en el título. Cuando uno lee el título de un artículo, ya identifica la pico de un estudio. Este ejercicio me va a permitir a mí poder proponer mis propios estudios, mis propias ideas, ¿no? Adultos mayores, los factores van a ser múltiples factores asociados. Esos factores asociados los voy a conocer una vez que lea el artículo. Y obviamente el desenlace. Aquí están mis factores asociados a velocidad de marcha lenta. Esta es la estructura de pico y esa es una estructura general de un trabajo de investigación, ¿no? ¿Cuál es el factor de exposición, el desenlace, el sujeto de población, el lugar y el tiempo, ¿no? Todo eso está incluso aquí. Bueno, el tiempo no dice específicamente, pero sabemos de que fue publicado en el 2013 o que se hizo en el 2013, entonces ya sabes que el tiempo es el tono igual, no se hizo, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice característica de diagnóstico y tratamiento de tuberculosis pulmonar en pacientes con y sin diabetes mellitus tipo 2. Aquí, por ejemplo, la población será todos los adultos con TBC. O sea, que está hablando de todos los pacientes con TBC pulmonar. La exposición será el diagnóstico y tratamiento de TBC y el desenlace va a ser las diferencias en pacientes diabéticos y no diabéticos, ¿no? Porque lo que se está hablando es la característica de diagnóstico y tratamiento en pacientes con y sin diabetes mellitus tipo 2. Obviamente, pacientes que tienen diabetes mellitus y pacientes que no tienen diabetes mellitus. Pero ¿cuál es el factor en común principal de esta población? Que son adultos o personas con TBC, ¿no? Bien. Voy a tomar agüita porque en un momento. Listo. Continuamos. Ahora vamos con el objetivo de la investigación. Esto es muy básico también, ¿no? O sea, el objetivo es, bueno, ya sabemos que si quieres hacer una tesis, tienes que plantear objetivo general y objetivos específicos. Hasta ahora no entiendo eso, pero porque al final de cuentas lo que tú buscas es la información tanto de las características clínico-demográficas del paciente y de tu evaluación de variables, ¿no? Aquí viene la tabla 1 y tabla 2. Bueno, el objetivo general constituye un enunciado global, dice, ¿no? Sobre el resultado final de que se pretende alcanzar en el estudio. Para eso tiene que estar muy acorde con tu pregunta. Si mi pregunta fue, por ejemplo, en los casos anteriores, ¿cuáles fueron los factores asociados a la velocidad de marcha lenta en adultos mayores de un distrito en Lima, Perú? Si esa es mi pregunta, y yo estoy preguntando cuáles son los factores, entonces mi objetivo no va a ser determinar cuánto duerme el adulto. Es un ejemplo de... O sea, el objetivo tiene que ser necesariamente acorde, el objetivo general necesariamente acorde a la pregunta. O sea, el objetivo busca englobar lo que se espera hacer en el estudio. Si yo quiero saber cuáles son los factores asociados a la velocidad de marcha lenta en adultos mayores, obviamente mi objetivo va a ser determinar cuáles son nuestros factores asociados o describir cuáles son nuestros factores asociados o estudiar esos factores asociados o evaluar cuáles son esos factores asociados, ¿no? Esos son los verbos que, ¿no?, podemos describir, demostrar, determinar, examinar, especificar, indicar, analizar, estimar, comparar, valorar, relacionar, comprobar, conocer, señalar, elaborar y proponer. O sea, hay diferentes objetivos, diferentes verbos que podemos utilizar como objetivo. Obviamente que tenemos que saber la definición de cada verbo, porque no es lo mismo describir que comparar, ¿no? Tú describes solamente tus hallazgos y comparas cuando se trata de un tratamiento con otro. Por ejemplo, la comparación puede servir en un estudio de cohorte. Quiero comparar si es que el programa educativo nuevo con el programa educativo antiguo tienen alguna diferencia.
o tiene alguna influencia en la depresión de adolescentes, ¿no? Determinar con valorar, porque valorar al final y describir son lo mismo, ¿no? Por ejemplo, evaluar, ¿no? Y determinar, ¿no? En metodología de investigación, si no me equivoco, de Hernández Sampieri, hay como una pirámide, ¿no? Yo no le veo mucha utilidad a esa pirámide, ¿no? Al final de cuentas, todos vamos a describir, demostrar, evaluar, ¿no? Conocer, ¿no? En fin. Características y redacción. O sea, deben ser claros los objetivos, acorde necesariamente al problema, deben de tratar de poder generar una tangibilidad del problema. O sea, los objetivos intentan decirte que vas a medir la información, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa, pero vas a intentar tangibilizar para abstraer la información de este problema. Deben de seguir un orden lógico y metodológico, así como el problema de investigación, estar expresado en un verbo infinitivo. El alcance, el objetivo debe estar al alcance del investigador, obviamente, ya lo habíamos visto, y deben ajustarse a la consecución de resultados, ¿no? O sea, el objetivo debe ser tangible. Esa es una estrategia, vamos a pasarla. Igualmente, así como había una forma de redacción del problema, los objetivos también pasan por esto, ¿no? Primero redacto, obviamente, el problema, luego debo de saber yo qué quiero hacer. Miren, los objetivos tienen que ser siempre acordes al problema, pero para eso yo tengo que saber también, una vez que identifico problemas, qué quiero hacer con el estudio, ¿no? Pues, por ejemplo, si yo quiero saber si es que el estudio que hemos publicado, si el ordenamiento del cordón umbilical en pacientes prematuros, o algo el ordenamiento comparado con a los niños que si los pienso de manera tardía, ¿no? Yo quiero saber si es que en estos dos grupos de pacientes hay alguna diferencia. Entonces, mi problema es, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Cuál es la diferencia entre el ordeñar el cordón umbilical en los prematuros con el que realizar el clampaje tardío? ¿Cuál es la diferencia? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? ¿Cuál será mi objetivo? Comparar, evaluar, establecer o determinar cuál es la efectividad de cada uno de los dos y saber después compararlo. Entonces se dan cuenta cómo va yendo la coherencia de la redacción de una pregunta y de un objetivo. Bueno, las hipótesis ya cuando ustedes vayan a ver los principios de estadística, tienen que conocer que la hipótesis o el planteamiento de una hipótesis está en función de no adelantarse, sino de suponer un resultado específico, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero saber si es que hay diferencias entre el ordeñar y el clampar tardíamente, yo puedo asumir solamente dos hipótesis. La hipótesis nula, donde me dice que, por ejemplo, no hay diferencias. Ojo que la hipótesis nula siempre es igualdad. Por eso dice, no hay diferencias significativas. Eso tiene que mucho que ver con la parte estadística, pero bueno, cuando veamos eso, más adelante, si es que llegan a verlo conmigo, tienen que entender esto. En dos tipos de hipótesis. En la hipótesis nula, uno dice siempre que hay igualdad en la variabilidad de dos resultados. Por ejemplo, si al ordeñar el cordón umbilical es más eficaz por diferentes factores, como por ejemplo el principal, el nivel de hemoglobina, o vamos a categóricamente, el que desarrolla anemia. Por ejemplo, si yo hago un ordeñamiento de cordón umbilical, el neonato tiene menos anemia que si lo hago el clampaje de manera tardía. Yo quiero saber entonces si es que hay diferencias entre el ordeñar el cordón o clamparlo tardíamente para el desarrollo de anemia en neonatos prematuros, ¿no? Entonces, la hipótesis nula me dirá, no hay diferencias entre el ordeñar o el clampar
a los neonatos. No hay diferencia. La hipótesis alterna me dirá que sí hay diferencias, o sea, la hipótesis nula es de igualdad y la hipótesis alterna es de diferencia o es de desigualdad. O sea, o uno es más o uno es menos, nada más. Por ejemplo, el ordeñamiento de cordón umbilical es más efectivo que el clampaje de manera tardía o viceversa. El clampaje de manera tardía es más efectivo que el ordeñamiento de cordón umbilical. ¿Cómo sabré que es más efectivo? Porque, por ejemplo, respecto al nivel de anemia, hay menos incidencia de anemia en los pacientes que se han realizado un clampaje tardíamente, ¿no? A diferencia de los niños que han hecho, les han hecho ordeñamiento de cordón umbilical, que han desarrollado más niveles de anemia. Entonces, por ende, el clampaje tardío es más efectivo, ¿no? Entonces, hay diferencias significativas. Esa diferencia es significativa, sí. ¿Cómo lo evalúas? Ahí viene la parte estadística, ¿no? Que tiene que ver ya con los valores T, los intervalos de confianza y bla, 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 que lo vamos a hacer más adelante, para que no se confunda. Eso les voy a dejar de tarea, ¿no? Aquí hay varias diapositivas que he hecho. De ejemplo, esta, por ejemplo, son factores asociados a velocidad de marcha lenta en adultos mayores, ya lo hemos visto en el estudio anteriormente. ¿Cuáles son las variables? ¿No? La variable interviniente o la variable de factores a la variable de exposición vendrían a ser los factores asociados. El desenlace, o el desenlace, vendría a ser la velocidad de marcha lenta. ¿Cuáles son los sujetos de estudio? Los adultos mayores. ¿Cuál es la pregunta de investigación que ustedes creen que los autores han hecho? Esta pregunta ustedes la van a plantear, ¿no? ¿Cuáles son los factores asociados a la velocidad de marcha lenta en adultos mayores? ¿Cuál es el objetivo general que ustedes creen que se habrá planteado los autores? Solamente leyendo el título podemos sacar esa información. Porque esta es una forma de analizar el estudio. Ustedes se anteponen a la metodología y luego lo contrastan. Es una forma de poder practicar, de poder ensayar qué tanto me estoy preparando metodológicamente en investigación. Y aquí viene leyendo, pues, leyendo el resumen ya puedo saber algunas cosas, ¿no? Luego el texto completo. Igualmente aquí, ¿no? Aquí ustedes pueden plantearse las hipótesis. Aquí está el planteamiento de hipótesis. Y ustedes pueden hacer lo mismo con los siguientes estudios, ¿no? ¿No? Por ejemplo, actividad antiurolítica del extracto etanólico de propóleo ayacuchano en ratas, ¿no? ¿Cuál será la variable interviniente? La actividad antiurolítica, no, la variable interviniente será, por ejemplo, en este caso, el extracto etanólico, ¿no? O sea, el extracto etanólico que se va a dar en una población en específico, ¿quién será? Las ratas, ¿no? ¿Cuál será el desenlace, no? La actividad antiurolítica, ¿no? Ese es el desenlace que se busca, ¿no? ¿Cuáles creen que habrá sido la pregunta de investigación? ¿No? ¿Cuál será o cómo será, cómo se da la actividad antiurolítica del extracto? ¿No? ¿Qué tan efectivo es el extracto etanólico para la antiurolítica de propóleo de cuchara? O sea, ustedes planteen estas preguntas, planteen su objetivo, ensáyenlo y luego evalúen el estudio completo, ¿no? Dice, asociación entre microcefalia, infección por el virus de Zika y otros factores en Brasil, ¿no? ¿Cuál va a ser los factores de riesgo? ¿No? Ahí está, ¿no? La infección por virus de Zika y otros factores. El desenlace será la microcefalia. ¿En qué tipo de sujetos? Obviamente en niños, ¿no? En niños. Terapia génica intracerebral en niños con síndrome de mucopolisacaridosis tipo 3B. ¿No? ¿Cuál será aquí la intervención? O sea, ¿cuál será aquí? La terapia génica intracerebral. ¿El desenlace cuál será? Bueno, aquí en el título lo puedo ver, ¿no? En el título no lo puedo ver. El desenlace en específico no lo puedo ver, pero sí lo puedo leer en el resumen. La población sí la puedo saber, es en niños, ¿no? En niños con el síndrome de mucopolisacaridosis tipo 3B, ¿no? Bien, hoy, para terminar, respecto a los diseños, ¿no? Finalmente,
Para que ustedes puedan establecer un diseño en específico, sigan esta guía. Por ejemplo, existe un control del factor de estudio. ¿Qué es el control? El comparador. Por ejemplo, a ver, la terapia génica intracerebral versus placebo. Es un control el placebo. O la terapia génica intracerebral versus la no intervención. La no intervención ya es un control. Hay un grupo en el cual sí se va a hacer la terapia y otro grupo en el que no se le va a hacer la terapia, ¿no? Entonces, si es que hay un grupo control, ya separamos los dos estudios. Cuando hay un grupo control, y cuando se va a controlar, cuando se va a manipular el estudio, ya es un estudio experimental. O sea, si se va a intervenir sobre el sujeto directamente a través de una intervención quirúrgica, terapéutica, educativa, ya hay un control del factor del estudio. Cuando no se hace eso, o sea, cuando solamente se observa, ya estoy en el estudio observacional, que es lo que normalmente hacemos. En el estudio observacional yo tengo que conocer dos cosas. La formación de los grupos se realiza en función al factor o al desenlace. O sea, yo empiezo a designar a los grupos en función del factor o en función del desenlace. ¿Qué significa? Por ejemplo, a ver, aquí, por ejemplo, ¿no? Asociación entre microcefalia y virus de Zika, por ejemplo. Yo ya tengo la microcefalia. Significa que el desenlace ya está. Entonces caería en la formación de los grupos, se va a dar por desenlace. Porque yo voy a empezar a dividir en los niños que tienen y que no tienen microcefalia, ¿no? A diferencia del factor, por ejemplo, como vimos hace un momento, ¿no? Si yo quiero hacer un estudio sobre, a ver, si por ejemplo, a ver, no sé si yo puse aquí algún estudio de... Ya, por ejemplo, la actividad antiurolítica de extracto etanólico de propóleo. En este caso, no tengo todavía actividad antiurolítica. Yo todavía voy a ver la actividad antiurolítica. Obviamente es un estudio experimental, ¿no? Esto no, mejor no. Esto es un estudio experimental. Aquí no. Y tampoco. Vamos a ver un ejemplo, a ver. A ver, un estudio en donde el factor se da. A ver, ya les mencionaba, en el estudio del ordenamiento y cordón umbilical. Yo tengo a un grupo de niños, quiero saber más adelante si es que desarrollan algún desarrollo anemia o no, pero desde ahora empiezo a distribuir a mi dos grupos de niños. Un grupo de niños al que se le va a hacer el ordenamiento del cordón umbilical y a otro grupo de niños al que se le va a clampar el cordón de manera tardía, o sea, pasado el minuto. Hasta ahí excelente. Eso quiere decir de que yo estoy dividiendo los grupos en función del factor de exposición. Un grupo expuesto a ordenamiento de cordón y otro grupo expuesto al clampaje, al clampaje tardío del cordón. Cuando esto sucede, se conocen como estudios de cohorte, porque yo estoy iniciando la distribución de los grupos en función del factor de exposición. Cuando la formación se da en función del desenlace, es decir, en función de la enfermedad propiamente dicho, como hemos visto de Zika, en este caso de microcefalia, tengo que conocer si es que hubo una historia previa al desenlace, entonces yo haré un estudio de casos y controles. Por ejemplo, aquí en el estudio de microcefalia y virus Zika, pudo haber habido una historia previa, obviamente, claro. Antes de que el niño nazca, la madre pudo haber sido infectada por virus Zika y el niño de microcefalia. O sea, había una historia previa. Entonces, en ese estudio se da un estudio de casos y controles. O sea, un estudio en niños con microcefalia, sin microcefalia, y que previamente la madre pudo haber sido infectada por virus de Zika. O como que no. Pero si no, o sea, no se conocía una historia previa y se quiere determinar en el momento si es que hay una relación entre el factor y el desenlace, entonces es un estudio crítico. Eso significa. Ya más adelante verán los diseños del estudio. Si ustedes quieren leer esa información, yo les recomiendo lean el libro de Argimón, yo lo he colgado,
Lo he compartido por redes sociales. Léanlo y les va a servir mucho. Para que vean todos los diseños de investigación. Muy bien. Eso sería todo. Voy a dejar las diapositivas. No, voy a dejar de compartir esto.